Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la Gran Logia de Chile y de la Gran Logia Femenina de Chile, agradecemos sinceramente su presencia en esta ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los invitamos a ponernos de pie para entonar nuestro himno nacional. Por favor, tomar asiento. Saludamos al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Llans Pérez, a la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Soledad Torres Castro, al soberano gran comendador Carlos Soto Concha y a los miembros del Supremo Consejo que lo acompañan, a la soberana gran comendadora Jimena Muñoz Muñoz del Supremo Consejo Femenino de Chile, a los grandes oficiales y grandes dignatarios de la Gran Logia de Chile, a las grandes oficiales y grandes dignatarias de la Gran Logia Femenina de Chile, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, al subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Javier Altamirano Molina, al Defensor Nacional de la Niñez, Anuar Quesille, al representante de la Defensoría Nacional Pública, Cristian San Martín, a la Jefa Nacional de Delitos de la PDI, Macarena Millacoy, a Óscar Rementería de Móvil, a la directora ejecutiva de la ONG, Lesur Alejandrina Tovar, a la representante de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, y a todos y todas nuestras invitadas, hermanos y hermanas que nos acompañan hoy. El tiempo, la historia, los hechos, es lo que constituye a las naciones y, por cierto, a las instituciones y organizaciones que la conforman. La Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos es un acto que marca un hito en la historia de la humanidad. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el día 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La masonería y los derechos humanos son un solo concepto cuando se trata de la dignificación de la condición humana. Los invitamos a ver un microdocumental sobre el tema.
Long live the United Nations. La supremacía de la condición humana es consustancial a la existencia de la francmasonería. El cabal cumplimiento de los derechos humanos es el fundamento de los masones esparcidos por el mundo. Masonería y dignidad humana son conceptos hermanados a través de la historia, y todo propósito masónico está determinado por un irrenunciable humanismo. La adhesión de los masones a los derechos del hombre y de la mujer y la necesidad de avanzar en instrumentos que garanticen derechos humanos fundamentales es parte del esfuerzo que ha unido a la orden con los avances civilizatorios de los últimos 3 siglos. Basta recordar que, pasados los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1947 se realizaba la primera reunión internacional de la francmasonería latinoamericana. Es decir, un año antes de la creación de la Organización de Estados Americanos, y que las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948. En dicho encuentro se tomó un acuerdo esclarecedor. La francmasonería reconocía la necesidad de trabajar por la vigencia universal de los derechos humanos. Un gobernante de Chile, inspirado en los ideales masónicos, apoyó de manera decidida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En los años inmediatos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la masonería chilena comenzó a plantear su divulgación con creciente fuerza en el seno de la Confederación Masónica Interamericana, al punto que fue uno de los temas que llevó como propuesta la segunda conferencia realizada en México en 1952. Producto de la ponencia chilena, la CMI acordó, respecto de los derechos contenidos en la Declaración Universal de 1948, abrir una intensa campaña en todos los talleres masónicos para que fueran ampliamente conocidos, estableciéndose pautas concretas de acción. Previamente, la masonería chilena había dado forma a una comisión de derechos humanos dependiente del Departamento de Acción Masónica. Su objetivo fundamental era promover el conocimiento de la Declaración Universal de 1948 dentro de la masonería y en la sociedad chilena. Se constituyó el Movimiento por la Libertad y la Defensa de los Derechos Humanos, integrado por destacados políticos vinculados a la masonería, entre los cuales se destacan Santiago Labarca, Marmaduke Grove, Gustavo Girón y Luis Gálvez, quienes realizaron distintas actividades y conferencias públicas en los salones de la Universidad de Chile. En 1953, estas actividades y la labor de la Comisión de Derechos Humanos de la Gran Logia de Chile estimularon la creación de la Liga Americana de Derechos Humanos en una solemne ceremonia fundacional realizada en el Salón de Honor de la mencionada universidad, en cuyo comité directivo quedaron varios destacados miembros de la masonería. Un año más tarde, en 1954, se levantaba un nuevo taller en el oriente de Santiago bajo el nombre simbólico de Derechos Humanos, consignado con el número 100. Lo integraron 70 maestros, 5 compañeros y 7 aprendices, quienes respondían a las angustiosas circunstancias que se vivían porque dentro y fuera de las fronteras, la situación social, política, económica y espiritual llenaba de preocupación a cuantos contemplaban los hechos con atención. A partir de esas iniciativas, la masonería intensificó sus esfuerzos basados en la sublime trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, y que hiciera una realidad aquellos derechos humanos proclamados en Norteamérica y en Francia y recogidos con un sentido universal por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones. En la década de los 80, distinguidos masones encabezaron iniciativas que permitieran el retorno a la democracia, destacando de manera relevante el masón José Quesada Meléndez, y tras el término de la dictadura, la masonería colaboró con la recopilación de información que permitiera dar con el paradero de los detenidos desaparecidos a través de la gestión de los grandes maestros Marino Pizarro Pizarro y Jorge Carvajal Muñoz. En la actualidad, bajo el mandato del gran maestro Sebastián Jans Pérez, la masonería, en diciembre de 2020, promulgó la Carta de los Derechos Humanos de la Gran Logia de Chile, fiel a su compromiso con el respeto a la dignidad de todas las personas, y en cada año se establece la tarea docente de reflexionar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la fecha más cercana al 10 de diciembre.
Junto con ellos, en distintas jornadas con estudiantes, se han repartido miles de cuadernillos con la Declaración Universal, con versiones en español, aymara, mapudungún y Rapa Nui. Seguía la orden de esta manera, bajo la inspiración del artículo 1 de dicha declaración que expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A continuación, nos compartirá la mirada de los derechos humanos desde la Gran Logia Femenina, la gran maestra, muy respetable hermana Soledad Torres Castro. Buenas tardes a todas y todos, autoridades masónicas, autoridades civiles, queridas hermanas, queridos hermanos, querida Lorena. En primer lugar, quiero agradecer a la Gran Logia de Chile por esta iniciativa de conmemorar este importante aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y por hacer partícipe de ello a la Gran Logia Femenina de Chile. Hasta hace poco tiempo, este concepto solía llevar a error, pues se estimaba que las violaciones a los derechos humanos en nuestro país estaban circunscritas a un periodo de nuestra historia reciente y que se refería solo a temas políticos relacionados con la violencia ejercida por agentes del Estado sobre sus ciudadanas y ciudadanos, sin intentar minimizar los graves atropellos cometidos el 11 de septiembre de 1973 y en años posteriores. Los derechos humanos se refieren a un concepto más amplio que se entrelazan con nuestra propia historia y naturaleza como seres humanos. Emitido el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas, este documento, junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, marcan inflexiones en la historia humana respecto de la dignidad, la justicia y a la visión moderna del concepto de ser persona. La Declaración de los Derechos Humanos, escrita con dolor tras 2 guerras mundiales, establece los derechos fundamentales como un ideal común para los pueblos y naciones del mundo entero. Aunque estamos claras que es una aspiración y que en estos 75 años no se ha cumplido en todo su espíritu, también es cierto que ha allanado el camino a más de 70 tratados internacionales que se aplican hoy en día a nivel mundial y regional y que al menos en la teoría deberían ser vinculantes para los estados. Hoy asistimos a conflictos que se prolongan en el tiempo y que provocan muerte, hambre y desolación en Europa, Medio Oriente y otras tantas latitudes que no conocemos tanto, pero donde el dolor es el mismo. En especial, no podemos dejar de mencionar a los niños que han vivido los horrores del conflicto entre Israel y el pueblo palestino, y nada justifica que los niños sufran porque los adultos no logran entenderse ni respetarse, cegados por la ambición de tierras, riquezas o poder. No importa si es por estas razones religiosas, ideológicas, políticas o por el simple deseo de poseer o subyugar. El ser humano siempre deberá estar por sobre el tener. Pensamos que lo espiritual debe trascender lo material. Como masonas y masones, cuya divisa fundamental es la triada libertad, igualdad, fraternidad, indudablemente que suscribimos los 30 puntos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, más que nunca, resuena con fuerza el artículo 1 de este documento. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 2 que indica que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Ahí es el fin de la cita. Han transcurrido 75 años desde la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos y la posibilidad de una tercera guerra mundial quizá no se ve en un horizonte tan inmediato como en ese entonces. Sin embargo, seguimos asistiendo a todo tipo de violaciones a los derechos humanos por fundamentalismos religiosos, por el cambio climático que acarrea gran desigualdad y masivas migraciones que afectan a quienes se alejan de su patria y también a quienes reciben a los extranjeros, tornándonos en naciones xenófobas. La discriminación se observa por diversidad sexual, hacia los pueblos originarios, por edad, por pobreza, por color de la piel, por educación, por trabajo, por remuneraciones, en fin, un tema gravitante para nosotras, no solo por el hecho de ser mujeres. Las mujeres seguimos teniendo más carga laboral que los hombres, especialmente carga laboral no remunerada. Se nos dificulta el acceso a cargos de poder. El cuidado está radicado casi por entero en nosotras. Nuestros cuerpos siguen siendo territorio de los otros y no cada una con sus circunstancias. Y lo más grave, la violencia contra la mujer sigue viva. Hasta la semana pasada, en Chile se habían registrado 37 femicidios consumados y 201 frustrados, estadística que señalamos con gran pena, el Ministerio de la Mujer debe actualizar a diario. Agradecemos a las mujeres que participaron en la redacción del texto que hoy conmemoramos, Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sin duda la más destacada, pero también a otras más desconocidas, como Hansa Mehta de la India, quien logró cambiar el texto desde todos los hombres nacen libres e iguales por todos nosotros los seres humanos nacen libres e iguales. O la dominicana Minerva Bernardino, quien junto a otras mujeres latinoamericanas logró que en el preámbulo de la declaración quedara estampado el texto, comillas, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Ella introdujo la parte que dice y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Sin ellas, consecuentes luchadoras, no habría quedado consignada la igualdad de género que todavía no logramos alcanzar y que si no tomamos medidas afirmativas como las cuotas de género que muchos critican, tardarán al menos 300 años en eliminarse según ONU Mujeres. La pandemia y el cambio climático han profundizado estas brechas que se estimaba se estaban acortando en las últimas décadas. A propósito de estas reflexiones, deseo recordarles una pequeña narración casi desconocida para que nunca olvidemos las lecciones que nos deja la historia. La escritora francesa Olympia de Gouges participó activamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, texto fundamental de la Revolución Francesa y de las democracias modernas. A poco andar, sintió que las mujeres no estaban siendo incorporadas en el texto
que se suponía usaba la palabra hombre como genérico y no referido solo a un grupo de personas como estaba ocurriendo en la práctica. Y en 1791 presentó ante la Asamblea Legislativa Gala la, comillas, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, documento que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos y la igualdad legal de las mujeres, parafraseando en casi todo el texto la narración original que está en masculino. Su planteamiento feminista no fue compartido por los varones que dirigían la revolución, grupo del cual Olimpia formaba parte muy activa. Es así como sus propios compañeros de ideas la acusaron de traición a la revolución, siendo arrestada y guillotinada en 1793. Queridas hermanas, queridos hermanos, nuestro deber como masonas y masones es seguir destacando los conceptos de dignidad, empatía, respeto y valor por las personas, donde quiera que estemos, para intentar correr los muros que los seres humanos creamos por la ignorancia, por fanatismo, por falta de solidaridad y falta de amor por los demás. Y también es un deber trabajar para que estas hermosas declaraciones no se queden solo en palabras y se transformen en políticas públicas que permitan hacer realidad nuestros sueños de una sociedad más justa para todas y todos. A puertas del 17 de diciembre, asistamos a votar en conciencia y trabajemos por la construcción de una patria amorosa para todos quienes habitamos en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, querida hermana. La perspectiva de la Gran Logia de Chile la escucharemos en la voz del gran maestro, muy respetable hermano, Sebastián Llans Pérez. Expreso mi respeto y alta consideración a todas las autoridades y representaciones cuyos vocativos fueron mencionados al inicio de este acto. Desde su fundación, la francmasonería chilena ha puesto en el centro de sus preocupaciones la protección de la condición humana y el desarrollo de una ética fundada en el más puro humanismo. La búsqueda de la igualdad para terminar con las diferencias que separan a los seres humanos en las oportunidades y en los derechos. La búsqueda de la libertad para que la conciencia de los seres pensantes pueda expandirse sin trabas dogmáticas ni limitaciones y para que el actuar en comunidad no tenga restricciones de ningún tipo, salvo las que estipulan el respeto mutuo y la tolerancia. Y la búsqueda de la fraternidad, teniendo como objetivo la organización de una sociedad en que las personas vivan como hermanos, en tanto miembros de una misma especie. Todo esto nos enseña la masonería, institución que busca constituirse en el centro de unión para personas de espíritu libre, sin distingo de razas, nacionalidades ni credos. El anhelo de la masonería es unir a los seres humanos en la práctica de una moral común, promotora de la paz y el entendimiento, eliminando los prejuicios de toda índole. Nos empeñamos en el perfeccionamiento de la conciencia humana individual y de la sociedad en su conjunto, proyectando hacia nuestros semejantes el amor, la solidaridad, la justicia y la paz. Todo integrante de la masonería sabe que no debe ver esto como meras declaraciones de buenas intenciones. Por el contrario, es su responsabilidad convertirlas en hechos concretos para bien de la humanidad. Recordamos hoy que tras las atrocidades de las 2 guerras mundiales, los países reaccionaron buscando la forma de instalar formas de convivencia que privilegiaran el convivir pacífico de las naciones y de las personas en un ambiente de respeto mutuo. De esta forma, 50 países fueron convocados a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, reunidas en San Francisco de California entre el 25 de abril y 26
de junio de 1945, cuyos representantes redactaron y firmaron la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Se creó así una institución internacional que se esperaba sería capaz de impedir guerras como las que el mundo había experimentado. En enero de 1947, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se propuso redactar un texto que sirviese para defender al ser humano de las violencias de todo género, que se desataban producto de la acción de gobiernos y sus agentes sobre las personas y los pueblos. Al año siguiente, el texto fue entregado a la comisión reunida en París, que pudo leer con regocijo la declaración que empieza con la frase inmortal: todos los seres humanos nacen libres e iguales. La Gran Logia de Chile ha trabajado con ahínco para difundir el conocimiento de estos derechos, a tal punto que una de nuestras logias tomó el nombre de Derechos Humanos. Con ocasión de la instalación de ese taller masónico, el artículo editorial de la Revista Masónica de Chile señaló entonces: dentro y fuera de nuestras fronteras, aquende y allende los mares, la situación social, política, económica y espiritual llena de preocupación a cuantos contemplan los hechos con atención. Son muy pocos los pueblos en que los derechos humanos se respetan y en los que pueden vivir los seres humanos con aquel mínimo de garantías individuales sin las cuales la vida no pasa de una vergonzosa esclavitud. Al aprobar las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la describió como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ellas, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivas, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Por nuestra parte, hemos contribuido a la difusión de estos derechos fundamentales, desde la enunciación de esa trascendental Declaración Universal, siendo nuestra última contribución la que hicimos en diciembre de 2020, ocasión en que promulgamos una Carta de los Derechos Humanos de la Gran Logia de Chile para la difusión a toda nuestra obediencia y al país. En ese proceso hay nombres que destacaron en cada época y que se vinculan al firme propósito masónico de exaltar la ética al humanismo. Indudablemente hay nombres que resaltan, como el de Enrique Silva Sima en distintos momentos de su participación pública. Está vivo en nuestro recuerdo la labor humanitaria que en pro de estos derechos hicieron destacados masones en la época de la dictadura. Quisiera mencionar especialmente al querido hermano José Quesada Meléndez, miembro fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y autor de textos de gran importancia para la reflexión institucional en el tema que nos convoca. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y para manifestar nuestro respeto a dos personas que han dedicado sus vidas a la defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, Lorena Fríes Monleón y Gonzalo Taborga Molina, a quienes entregamos nuestra admiración y reconocimiento. Lo hacemos en equidistancia a cualquier sesgo político partidista y en el respeto a lo que representan sus convicciones y trayectorias. Así, la Gran Logia Femenina de Chile ha propuesto el reconocimiento a la señora Lorena Fríes Monleón y la Gran Logia de Chile, por acuerdo de su consejo, a don Gonzalo Taborga Molina. Reconocemos en ellos la voluntad permanente de desarrollar una acción que requiere mucha persistencia, perseverancia y convicción. Para ellos y para nosotros es un imperativo muy importante tener presente el preámbulo de la Declaración Universal que expresa en sus tres primeros considerandos. Uno, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Dos, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria,
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Tercero, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no vea compelido el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. En la referencia a esos considerandos y en el marco de esta celebración de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Gran Logia de Chile reitera su compromiso con el respeto y promoción de tales derechos, acogiendo fielmente el primer artículo de dicha declaración, que me voy a permitir citar por tercera vez en este acto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, gran maestro. Toda actividad masónica siempre está acompañada por la columna de la armonía, que en esta oportunidad presenta dos arreglos musicales para piano basados en dos creaciones de nuestro cantautor nacional, Víctor Jara. Creaciones que, en lo esencial para la masonería, contribuyen a la necesaria conexión con los derechos humanos de los más vulnerables, los que enfrentan dificultades invisibles. ¿Cómo podemos garantizar el derecho de vivir en paz a nuestros hermanos que sufren? Es la tarea urgente donde las manos son escasas ante la gran demanda. El llanto permanente de un niño, un luchín, que nos despierta en la madrugada para llamar la atención de sus necesidades y de aquellos niños que claman por la justicia y la paz. Inspirados en estos ideales, el creador e intérprete de estos arreglos es el destacado pianista Rodrigo Burgos Margaño, compositor, profesor de música, creador de numerosas obras musicales y distinguido por su sólida formación y contribuciones en el ámbito musical y académico, destacando también en esto último sus aportes a la Cátedra de Investigación Artística en la Universidad de Concepción. Escuchemos entonces al querido hermano Rodrigo Burgos Margaño, aprendiz de la respetable Logia Ilustración 163 del Valle de Ñuñoa.
Muchas gracias, querido hermano Rodrigo Burgos. Luchín y el derecho de vivir en paz reflejan el compromiso del cantautor nacional Víctor Jara con la causa de la paz y la justicia social, convirtiéndose ambas composiciones en símbolos de la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. La masonería entrega herramientas al iniciado para que los valores que sustenta se expandan con fuerza y vigor a través de sus miembros, en el entorno familiar, laboral y social en que ellos se desenvuelven. Masonas y masones anhelan unir a todos los seres en la práctica de una moral universal que promueva la paz y entendimiento y elimine los prejuicios de toda índole. De esta forma, la masonería destaca los actos que promueven la práctica de una moral universal basada en el respeto a los derechos humanos. Reconocemos la práctica no solo porque constituya un ejemplo de alta significancia y referencia para toda la sociedad, sino además porque los masones reconocemos a quienes nos suministran todos los medios que nos faltan para desarrollarnos, y destaca cuando un ser humano es útil a sus semejantes, porque con uno de esos semejantes que se sienta beneficiado, nos sentimos todos beneficiados y de la misma manera se beneficia a la sociedad toda. Es en este contexto que esta noche reconocemos las contribuciones en acción y ejemplo a la señora Lorena Fries Monleón. Lorena ha dedicado prácticamente toda su carrera profesional a la defensa de los derechos humanos. Su currículum así lo revela, pues fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos entre septiembre de 2016 y marzo del 18, bajo el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, y como diputada por la región metropolitana de Santiago para el periodo legislativo 22 al 2026. Integra las comisiones permanentes de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, de Seguridad Ciudadana y de Mujeres y Equidad de Género. El año 2005, Lorena Fries recibió la beca Cheveling para realizar un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Lorena es autora de varias publicaciones, entre las que quisiéramos destacar tres de ellas: Manual de Mecanismos para la Defensa de los Derechos Humanos, Sin Tregua, Política de Reparación para Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual durante Dictaduras y Conflictos Armados, y tercero, El Derecho, Trama y Conjura Patriarcal. Invitamos a la señora Lorena Fries Monleón, junto al gran maestro de la Gran Logia de Chile, muy respetable hermano Sebastián Llans Pérez, y a la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, muy respetable hermana Soledad Torres Castro, a que suban al escenario para hacer entrega de los reconocimientos. Agradecemos a nuestras autoridades y a nuestra homenajeada. Gracias. Corresponde ahora reconocer los aportes en materia de derechos humanos al señor Gonzalo Taborga Molina. Don Gonzalo recibió su título de abogado el año 1971, trabajando en distintas partes del mundo y en particular en labores dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Así, en una vida transhumante recorrió países de África, la Unión Europea y América Latina. Entre los años 1979 y 80 trabajó en Nueva York en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, formando parte del Comité de Derechos Humanos de esa organización. En nuestro país, desde noviembre de 1978, ha formado parte como fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entidad en la que ejerció su presidencia entre los años 2006 al 2013. En su larga trayectoria ha sido delegado y representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas, consultor sobre la situación de los derechos humanos en Chile ante organismos no gubernamentales internacionales, vocero ante la Organización de las Naciones Unidas en el caso Chile, sobre fiscalización de las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país entre los años 1979 y 1990. Así como estos, hay una extensa lista de cargos de responsabilidad que Gonzalo Taborga Molina ejerció para denunciar los atropellos a los derechos humanos ocurridos en nuestro país ante diversos organismos internacionales. Invitamos al señor Gonzalo Taborga Molina, junto al gran maestro de la Gran Logia de Chile, muy respetable hermano Sebastián Llans Pérez, y a la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, muy respetable hermana Soledad Torres Castro, a que suban al escenario para hacer entrega de los reconocimientos. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la señora Lorena Frías Monleón. Por acá, sí. Bueno, brevemente quiero agradecer por este reconocimiento sorpresivo, inesperado, y lo recibo con mucha humildad y quiero además recibirlo en nombre de miles y miles de mujeres que han luchado por sus derechos desde Olimpia de Gouges y antes, hasta estos días. Lucharon por el derecho al sufragio, a la educación, el ingreso al trabajo, el poder tener su propio patrimonio. Lucharon por cambiar las leyes y por cambiar el mundo. Porque es cierto que cuando las mujeres avanzan en una sociedad, avanza toda la sociedad. Y dicho eso, también quiero decir que estamos en un momento muy especial. Y especial no solo en Chile, sino que en todo el mundo, donde esa triada que ustedes nombraban, que son las ideas, ¿no es cierto?, de igualdad, libertad y fraternidad, se están viendo amenazadas. Y ante esa amenaza, los insto a todos a que levantemos la voz, porque no puede ser que después de tantos años de haber logrado una Declaración Universal de Derechos Humanos, un consenso básico para toda la humanidad, un consenso ético, político, jurídico, eso empiece a desmoronarse, atentando contra la igualdad, atentando contra la libertad y también atentando contra la forma que cobijó los derechos humanos, la democracia. Así que muchas gracias y me llevo esto en el corazón.
Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Gonzalo Taborga Molina. Muchas gracias. Es un largo camino que termina tal vez, porque este reconocimiento todos los años realmente que he cursado desde la dictadura hasta hoy día, lo he procurado como una manera de estar en la calle con la masonería. Y aquí yo lo aprendí a hacer con grandes hermanos, que quiero mencionar al que quiero dejar en la historia de esto, porque él no quiso acompañarme. Porque él me dijo, aquí adentro se requiere también trabajar el tema de los derechos humanos. Pero tú no me vuelvas a pedir que yo salga a la calle a liderar nada. Lo que yo solo quería es que alguien, un gran masón, fuera presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Porque esto comenzó conversando afuera, los dolores de la calle. Y en el grupo de hermanos que nos encontrábamos en los tribunales, quedamos claros que no era suficiente ni ser abogado ni ser masón si no había una aportación social de por medio. Y con esa idea yo entré a recorrer las distintas pisos de la institución buscando hasta que di con Renato Verdugo Haas. Renato Verdugo obviamente que me acogió, pero para señalarme que el camino estaba aquí adentro. Yo fui perseverante en que fuera él el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de tal manera que todos los días llegaba ahí. Hasta que, bueno, conocí a Sebastián Jans ahí. Hasta que él me dijo, mira Gonzalo, no quiero verte más por mi oficina, porque si tú tienes tantas ganas de salir afuera, hazlo. No busques liderazgos para una organización que no existe. Lidera tú el quehacer y encuéntralo afuera. Yo me sentí pésimo, pero la verdad es que salí a buscar hasta que encontré a un profesor universitario de Derecho Civil de la Universidad de Chile, que me lo soplaron los miembros jóvenes que yo estaba reuniendo para que fortaleciera la idea de hacer una comisión, una ONG chilena, pero sin pedir permiso a la dictadura. O sea, una cosa clandestina. No digan esa palabra, decía yo. Hacer una organización se requieren personas, no cosas. Pero vamos a existir en los hechos. Me dijeron, mire, hay un profesor que no te va a fallar. Me fui a la Escuela de Derecho, me lo presentaron. Desde el primer momento, ese querido hermano aceptó formar parte de la Comisión Chilena y es por eso que ha sido mencionado hoy día aquí, porque no solamente eso, sino que se mantuvo aportando el semillero de jóvenes de las universidades
para que yo los encauzara desde abajo en las tareas de la comisión. José Quesada Meléndez. Surgió la comisión, fuimos 10 personas las que la conformamos y se inauguró en la CEPAL, en un acto que solicité a Enrique Iglesias que hiciera, pero después de lograr el aseguramiento de la vida de los que íbamos a integrar esto. Imposible, me dijo. Cuenta conmigo, pero imposible. En Chile, con las muertes de esta semana, con las muertes de estos 6 primeros meses, con las muertes de los que llevamos en el segundo semestre, era noviembre de 1978. Pero déjame la tarea que yo te voy a cumplir. ¿Qué quieres? El respaldo del secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, el secretario de la Organización de Estados Americanos y el secretario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Yo con esos 3 respaldos, Enrique, sacaré en Chile una edición única de defensa activa de los derechos humanos hecho por gente de la sociedad. Y así fue. Se hizo el 24 de noviembre. Nadie sabe esta fecha. Se guardó en secreto. De 1978 como la fecha en que estas 10 personas, Jaime Castillo Velasco, presidente, Mila Oyarzún, escritora del Círculo de Escritores de Chile, Juvencio Valle, poeta, el loco Luco, obviamente, el profesor Luco, Premio Nacional de Ciencias, el más fervoroso de los partidarios de que esta organización teníamos que hacerla, porque él quería estar ahí. El filósofo, profesor de la Universidad del Sur, Jorge, que lo estoy mencionando, porque también aceptó con agrado formar. Fui a buscar a Clotario Blest. Me dijo, por ningún motivo yo hago eso, porque yo soy de la clase, no soy de ustedes, yo soy de los nuestros. Le dije, don Clotario, hable con la Rosita Rubilar, su secretaria, una mujer de coraje. Hablaron y me dijo, bueno, usted no me había dicho que había hablado con Rosita primero. La comisión surgió con el aporte de Clotario Blest Rifo y de Rosa Rubilar. La menciono porque fue la compañera mujer de la mayor trascendencia e importancia de toda la obra que yo hice. Se formó la Secretaría Internacional solo con mujeres. Aquí hay una de ellas. ¿Dónde está? Con su hija. Allá está. Dinos tu nombre, por favor. Ahí la tiene, Camila Andreani, con sus hijas, cuyos piececitos yo pisaba porque iba con toda la familia a trabajar. Pero hubo otra, Marta Pérez, extraordinaria compañera. Hubo otras, Silvia Pinilla y Ángela Geria, viuda de Bachelet. Con este grupo más Carmen San Martín, la periodista,
y Max Lollier constituimos la base de trabajo con el cual abordamos el tema de Chile en Naciones Unidas desde aquí, enviando las comunicaciones, generando las estadísticas desde Arica a Punta Arenas y promoviendo a través de la Secretaría Nacional 86 sedes nacionales con más de 3.200 personas activas trabajando. Eso significó que cuando yo salí por primera vez el año 79 a Naciones Unidas, llevaba el sueño de la creatividad, de la creación en la desesperación ante tanta muerte y tanta violencia. Fui escuchado, pero reconocieron todos que era una tarea muy ardua porque no se auguraba una larga vida física de ninguno de nosotros ante la peligrosidad del dictador. Sobrevivimos porque el respaldo se produjo y eso fue manejado por ellos como grandes secretarios generales, con la mano maestra que da la experiencia del manejo de la cobertura mundial, para que yo no tuviera jamás un inconveniente en ser reconocido en ningún gobierno occidental, pero tampoco en los orientales, ni en los nórdicos. Pero tuve el trabajo de visitarlos. Lo voy a decir sinceramente, cansador, pero es extraordinariamente interesante hacerlo, que ustedes comprenderán. El enriquecimiento que me significó a mí en la penetración del tema de los derechos humanos a nivel internacional fue extraordinario porque cada gobierno pedía hablar finalmente conmigo. Estoy hablando en primera persona. Corto aquí de inmediato, no es a eso a lo que he venido. He venido a que todo esto lo logré gracias a que un grupo de masones originalmente reconocidos aquí se comprometieron conmigo allá afuera a ayudarme a formar la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Por eso siempre he dicho que es una obra masónica la Comisión Chilena, no solo por los valores y principios que ella contiene y que se basa, eso sí, en el tercer considerando, porque en esas condiciones era la rebelión a la que llamábamos. Era esta la emoción necesaria para ponerse con el pecho a las balas, como lo había visto a las mujeres de Chile. En cada lugar donde había un detenido desaparecido, en cada lugar donde había una traída de detenidos, en el Estadio Chile, en donde sea, en las plazas, en los campos deportivos en la zona sur. Ellas, las mujeres de Chile, tomaban, lo vi, los fusiles y decían: dispárame a mí. Obviamente que el trabajo por los derechos de la mujer fue desarrollado nacional e internacionalmente con fuerza, y eso pasó a ser un discurso importante que me pedían en España, en Italia, en los países occidentales. Yo lo hice con mucho gusto. Hasta el CLIPSAS me pidió que contribuyera también, y lo hice con mucho agrado. Gracias a la Masonería de Chile, gracias a Sebastián, que desde entonces ha tenido su mirada en este tema. Gracias por esta presentación, gracias por esta maravilla que me llevo de reconocimiento, que será desde luego inolvidable, aunque no sean muchos más los años en que voy a tener la conciencia de haber tenido esta gran felicidad que cierra este espacio de vida que yo significo. Muchas gracias.
Señoras y señores, de esta forma estamos llegando al fin de esta ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile agradecen su presencia y los invitan a un cóctel fraternal en el Citerior. Muchas gracias.